emociona vuestra presencia. Conozco a muchos de ustedes y también los sigo, los leo y en muchos sentidos también los admiro, así que gracias por asistir a esta exposición de Sociedad Abierta. No, más bien gracias Eduardo. Un poco para encuadrar en las actividades que nosotros realizamos. Nosotros somos el Instituto Sociedad Abierta, en colaboración con Estudiantes por la Libertad. Ambos somos un grupo de activistas, entusiastas, estudiantes y también profesionales, personas con distintas trayectorias y de distintas profesiones que buscan defender las ideas de la libertad. Ustedes saben que en Cusco es necesario, es urgente combatir las ideas estatistas, las ideas socialistas, las ideas de izquierda. Ayer hubo un caso medio singular porque mañana, día sábado, se presenta, por ejemplo, una charla de los 490 años de la Fundación Española de Cusco. Sin embargo, la población cusqueña no es liberal en ese sentido, ¿no? Si alguien viene con un discurso distinto, lo único que les queda hacer es simplemente censurar. Ni siquiera se aperturan al debate, a la conversación, entonces solo es censurar. Entonces, en ese sentido, señores, nosotros lo que hacemos es eso, aperturarnos, ¿no?, a las ideas distintas, a la libertad de expresión, libertad de mercado, libertades personales. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco a ustedes por asistir a esta charla muy importante de uno de nuestros miembros directivos, nuestro vicepresidente, pero no voy a profundizar ahí. Simplemente quiero indicarles que todos los viernes tenemos charlas de esta naturaleza en defensa de las ideas de la libertad. ¿Okay? Mi nombre es Álvaro Aguilar, bienvenidos y a continuación Iván para que le dé el pase a Eduardo. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Muy buenas noches con todos, gracias por su presencia. Quizá le faltó a Álvaro decir que es el flamante nuevo presidente de Sociedad Abierta, está iniciando gestión, así que un voto de aplauso también para él. Bueno, el equipo que dirige Sociedad Abierta tiene una misión bastante importante. Creo que Álvaro ha sido lo suficientemente explícito en decir qué es lo que nosotros buscamos. Nosotros somos promotores de las ideas de la libertad y estamos en esa batalla cultural de manera bastante importante. La primera charla que vamos a desarrollar el día de hoy está a cargo de Eduardo Astete Villena, que es también vicepresidente de Sociedad Abierta iniciando funciones, que va a iniciar con una charla que él ha denominado una mirada transversal al pensamiento de Henry Haskell, aplicación a escenarios peruanos, la influencia de Javier Milei y el desarrollo de SpaceX. Cuando veía el banner que promocionaba este evento, yo veía tres rostros, ¿no? El rostro de Henry Haskell, que de alguna manera es el filósofo economista que representa las ideas de la libertad. Veíamos a Javier Milei, que más allá de ser economista también es quizá uno de los políticos liberales más importantes, porque es el primero que llega con un discurso abiertamente liberal al poder por vía democrática, y más aún en una nación como Argentina, que históricamente, pues, desde la llegada de las ideas peronistas ha estado negada a las ideas de la libertad. Y veíamos también a Elon Musk, que de alguna manera representa o es un símbolo de lo que sería el empresario schumpeteriano, el empresario que se abre camino a partir de la innovación, a partir de su creatividad y que no requiere, pues, el Estado para salir adelante. Estas tres personas simbolizan para mí lo que le decía minutos antes de esta conferencia a Eduardo, lo que es el capitalismo liberal, que es el que nosotros promovemos, porque todos sabemos que existe un capitalismo de Estado, que es el que, por ejemplo, promueve Chile, un capitalismo mercantilista, que es el que históricamente nosotros hemos tenido en Sudamérica y más aún en el Perú, un capitalismo keynesiano que ha tomado el control prácticamente desde 1930 todos los países de América Latina, con los resultados ya conocidos, y un capitalismo liberal, que es el que nosotros promovemos y el que aspiramos para nuestro país. De alguna manera, Eduardo va seguramente en el desarrollo de su exposición explicarnos cómo él ha vinculado las ideas de Haskell, las propuestas de Javier Milei y en escenarios como el Perú también a partir de iniciativas como la de Elon Musk, ¿no? Dicho eso, yo le doy la bienvenida a Eduardo y la palabra, y por favor varios aplausos para Eduardo. Gracias Iván, gracias Álvaro. Yo sé que el título es un poco largo y espero poder explicar a qué hago referencia cuando digo que esta exposición se trata de una mirada transversal al pensamiento de Henry Haskell, que es uno de los principales exponentes de las ideas de la libertad, cómo se aplican estas ideas que él propone, principalmente en el libro que tienen al frente, ojalá que se pueda ver, que es su
su libro principal, que es La economía en una lección, que es un libro espectacular, que es la base de muchas exposiciones, muchas presentaciones y escritos liberales posteriores. Cómo se aplican estas ideas a escenarios peruanos y en concreto cusqueños, ¿no? Porque les he traído unas imágenes que quisiera compartir con ustedes, y cómo este pensamiento ha influenciado directamente en las ideas y propuestas de Javier Milei, y cómo se aplican también al desarrollo de inversiones muy importantes como la de SpaceX, ¿no? Que es una empresa aeroespacial muy conocida. Entonces, a continuación quiero presentarles una línea de pensamiento que he detectado y que es muy interesante y que es la que quiero proponerles como una línea de pensamiento intelectual que surge con las ideas de Henry Hazlitt e influencias que él también tuvo, ¿ya? Cómo estas ideas influenciaron en un liberal muy conocido, un intelectual muy renombrado, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que es de nacionalidad argentina, y que a su vez, si es que no lo conocen o lo conocen un poco, es uno de los maestros intelectuales de Javier Milei. Ya Javier Milei en sus presentaciones siempre reconoce la influencia, la importancia que tuvo en su pensamiento las ideas de Alberto Venegas Lynch. Entonces, esta secuencia para mí es muy interesante, ¿no? Yo la he detectado a través de la lectura de los libros de ellos tres y también escuchándolos en sus exposiciones, y es un poco lo que les quiero presentar a continuación. Y bueno, nada mejor que una imagen, y que habla siempre mejor que las palabras. Creo que el audio no está ¿se lo puede subir? Entonces, esta es una referencia que quizá la han escuchado, que hace Javier Milei a Alberto Venegas Lynch, ¿no? Quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, con mejor precio. Por lo tanto, argentinos, pongámoslo de pie y hagamos nuevamente la Argentina. Entonces, lo que me parece muy resaltante de esta alocución de Javier Milei es el alto estima que le tiene a Alberto Venegas Lynch, ¿no? Lo menciona como el máximo prócer de las ideas de la libertad en Argentina. Y a su vez, Alberto Venegas Lynch tiene esta opinión de Henry Hazlitt, ¿no? Y indica, ¿no? Resumen de una obra de un autor prolífico y eficaz. En Economía en una lección, Henry Hazlitt se encarga de rebatir las falacias más comunes desarrolladas por economistas profesionales. Entonces, cuando uno lee, investiga mucho de lo que trata de transmitir Alberto Venegas Lynch, se nota esa influencia muy marcada del pensamiento de Henry Hazlitt. Entonces, yo quiero brevemente comentarles un poco quién fue Henry Hazlitt, ¿no? Él era periodista, nunca estudió economía. Y eso quizá le da un plus a su visión un poco más amplia, más holística. Nació en 1894 y falleció en 1993. Vivió 98 años. Fue una persona que vio mucho, que fue periodista, y se puede investigar mucho más o averiguar mucho más sobre su trayectoria en esta página web que les pongo en pantalla, ¿no? Como periodista escribió en diarios muy importantes como The Wall Street Journal, The New York Times, Newsweek, entre otros.
me parece importante presentarles estas influencias y también reconocimientos que tuvo de personas importantes vinculadas siempre a las ideas de la libertad, ¿no? En 1981 el presidente Ronald Reagan, en su discurso ante el Conservative Political Action Conference, nombró a Hazlitt como uno de los intelectuales líderes, junto a Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Russell Kirk, James Burkhardt y Frank Meyer. ¿Y qué es lo que dice de él, no? Ha dado forma a muchos de nuestros pensamientos, refiriéndose al pensamiento liberal. Y también un intelectual quizá incluso más conocido porque su impacto ha sido muy grande, como Ludwig von Mises, declaró en una cena en honor a Hazlitt era mayor que von Mises, ¿no? En esta época de gran esfuerzo en favor de la libertad y del sistema social en el cual los hombres pueden vivir como hombres libres, usted es nuestro líder. Usted ha batallado infatigablemente en contra del avance paso a paso de aquellos poderes ansiosos por destruir todo lo que la civilización humana ha creado a lo largo de un periodo de siglos. Usted es la conciencia económica de nuestro país y nuestra nación. Es una traducción libre que hice de artículos que pueden encontrar en Wikipedia. Entonces, a mí me impactó mucho que personas de esta trayectoria, de esta relevancia en el pensamiento de la libertad tengan esta opinión de Henry Hazlitt. Y mucho de esta conferencia busca motivar en ustedes la lectura de este libro, que es fundamental, para mí lo considero así, y si lo han leído también releerlo y tenerlo siempre como un libro de cabecera. Siempre con la idea de motivar la lectura y la relectura de este libro, que como les digo y repito, lo considero muy importante para conocer las ideas liberales. En esta edición, que es muy buena, de Unión Editorial, tiene prólogos que son re interesantes, justamente de Javier Milei, obviamente antes de ser presidente de la República Argentina, y de Juan Ramón Rayo, que también es otro intelectual liberal muy reconocido y de mucha influencia mundial. Y me parece muy interesante, y quiero compartir con ustedes algunas ideas que a mí me impactaron mucho, mencionadas por ambos prologuistas de esta edición, ¿no? Más aún por la relevancia que tienen en la actualidad, ¿no? Javier Milei como presidente de Argentina en este momento. Entonces, Javier Milei incluso menciona esto, ¿no? En el prólogo que pueden leer en esta edición, ¿no? Aún recuerdo cuando en una librería de Nueva York vi por primera vez el libro. Me llamó poderosamente la atención cómo alguien podía sintetizar el análisis económico en una lección. El índice era aún más sorprendente y desafiante, ya que el libro presentaba 27 capítulos. El primero, la lección, y el último, la lección expuesta con mayor claridad. El libro prometía en 25 páginas, que son las iniciales, sintetizar el análisis económico, y a modo de extra proponía 21 aplicaciones de la lección. No podía salir de mi asombro. Mis más de 1500 libros físicos era una acusación de ineficiencia. No sé a ustedes, pero a mí me generó mucho interés por conocer el contenido de las ideas propuestas en ese libro. Leer que Javier Milei, con el impacto, la relevancia que ahora tiene en el mundo, tenga una opinión tan favorable y le brinde tanto reconocimiento a este texto. Y espero que eso les genere el mismo interés por leerlo, ¿no? Luego dice, ¿no? Con el correr del tiempo y habiéndome sumergido en la lectura de la escuela austriaca, entendí que ello era natural, ¿no? Las ideas que expone anteriormente. Entonces yo lo que espero es que esta presentación de la opinión, del impacto que le generó a Javier Milei, también genere en ustedes, como generó en mí, el interés por conocer las ideas contenidas en este libro. Igual de relevantes, creo que son la opinión que desarrolla en el prólogo Juan Ramón Rayo, otro intelectual muy renombrado y de mucha actualidad, y esto es lo que él comenta en el prólogo que escribió. Probablemente sea el libro de divulgación económica más exitoso de la historia. Un intento de poner la casa en orden y de separar el trigo del rigor científico de la paja de la demagogia populista. Casi todos los sofismas
que con la meticulosidad de un cirujano va desmontando Hazlitt siguen presentes en nuestras sociedades. De ahí que el paso de los años no le haya restado un ápice de actualidad a la obra. ¿Y cuál es la lección, no? Porque justamente el título de esta obra, que sintetiza mucho del pensamiento de Henry Hazlitt, está presente en este libro, que justamente se llama La economía en una lección, ¿no? Y un poco antes de entrar a la lección propiamente, yo quería presentarles algunos capítulos interesantes del índice de esta edición de Unión Editorial, para con ello también tratar de fomentar la difusión de este libro, ¿no? El capítulo 1, la lección, la expone. Como decía Javier Milei, en 25 páginas expone ya la lección y lo presenta con una claridad estupenda, ¿no? El capítulo 3, algo muy vigente en nuestra realidad nacional, en nuestra ciudad, en el mundo en general. Las obras públicas incrementan las cargas fiscales. Capítulo 4, los impuestos frenan la producción. Capítulo 6, el odio a la máquina, algo muy actual también. El capítulo 10, ¿a quién protegen los aranceles? Que es justamente lo que quiero desarrollar en los escenarios peruanos que quiero presentarles. Capítulo 13, la salvación de la industria X, se refiere a cualquier industria, ¿no? ¿Qué efectos reales generan en el total de la sociedad cuando a veces de manera muy generosa, entre comillas, y con recursos ajenos, los políticos tratan de salvar una industria determinada? El capítulo 15, cómo funciona el mecanismo de los precios. El capítulo 17, las leyes del salario mínimo. Eso me parece espectacular, ese capítulo, y cómo entender, y nos permite entender cómo a veces ese altruismo aparentemente bien intencionado de querer enriquecer a las personas a través de la subida del salario mínimo, en general genera, no en general, sino en todos los casos, genera el efecto contrario, ¿no? Es algo que siempre menciona en sus alocuciones Alberto Venegas Lynch y luego Javier Milei también. El capítulo 23, la lección expuesta con mayor claridad. Entonces, es un libro bastante breve, de 216 páginas, y que si ustedes se animan a leerlo o releerlo, van a confirmar que es la base de muchos textos y propuestas que se dieron a continuación. A su vez, como cualquier persona, Henry Hazlitt tuvo influencias, ¿no? Y en este caso de otro pensador liberal del siglo XVIII, Frédéric Bastiat, que propuso y escribió este ensayo muy interesante, que es básicamente el corazón del pensamiento que propone luego Henry Hazlitt, ¿no? Y en este ensayo, que se titula Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, es este ensayo la piedra fundamental, a su vez, de las ideas de Henry Hazlitt. ¿Y cuál es la lección? Es relativamente breve e impactante, ¿no? La lección es que hacer cálculo, nos propone hacer cálculo económico, esforzándonos en tratar de ver lo que no se ve, como decía Bastiat. ¿Qué significa esto? Significa que los buenos economistas, bueno, esto es una interpretación personal que les he escrito, ¿no? Significa que los buenos economistas, refiriéndose a todos quienes realizamos cálculo económico, no solo a los economistas, en nuestro día a día, pero quizás considerando especialmente a quienes hacen cálculo económico en asuntos que trascenderán a la vida de otros, ya sean congresistas, gobernadores, alcaldes, ministros, presidente de la República, etc., tienen la obligación de intentar visualizar los efectos que tendrán las medidas o políticas que impulsan, no solo en el grupo de interés al que están dirigidas dichas medidas, sino a la sociedad en general y en el largo plazo. Es justamente esto lo que nos propone, ¿no? Tratar de ver lo que no se ve, porque a veces se entiende una medida económica solo en función del impacto que va a tener en un grupo específico de presión que genera una medida en favor de ellos, ¿no? Pero no se ve muchas veces el impacto que esta medida o política va a tener en el conjunto de la sociedad y en el largo plazo. Nos lleva un poco al sentido común, no nos está proponiendo una tesis muy complicada Henry Hazlitt, ¿no? Como pueden ver. Esto sí me parece que es del prólogo de Juan Ramón Rayo, ¿no? Los buenos economistas se esmeran en ver, prever, visualizar los impactos que una decisión, legislación, política, etcétera, tendrá en el conjunto de la ciudadanía, en todos los sectores, y además
no solo tratan de prever los efectos inmediatos de dichas medidas, sino también los efectos en el largo plazo. Creo que suena interesante, pero siempre ver alguna exposición o algún ejemplo es más ilustrativo. Este es un ejemplo de un escenario peruano que les quería plantear, ¿no? Los productores de papa exigen que el Estado compre sus excedentes de producción. El Ministerio de Agricultura culminó la reunión de la Mesa Técnica Nacional de la Papa y acordó que Agrorural acelere a partir de la próxima semana la adquisición del excedente de papa hasta 7.000 kilos por productor a $1 el kilo. Durante la cita con productores y representantes de los gobiernos regionales se estableció no solo la compra de papa blanca con peso superior a 70 gramos, sino que el tubérculo se entregará en calidad de donación a los programas sociales y entidades sin fines de lucro. La adquisición de papa se dará hasta el 12 de abril y los principales beneficiarios serán los pequeños y medianos productores que cuenten con excedentes de producción que entregarán el producto hasta el 31 de marzo. Se priorizará la adquisición de la papa proveniente de las zonas más afectadas en el precio de venta del producto. El Ministerio de Agricultura. Entonces, en este ejemplo y esta noticia, ¿no?, real que les presento como ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es que un grupo de presión que obviamente tiene una necesidad real, en este caso los productores de papa, presionan a las autoridades para que esta decisión económica que han tomado y que no les está resultando rentable sea salvada, sea recogida por el Estado, ¿no?, que al final somos todos y con los impuestos de todos. Digamos, eso es lo que se ve y qué es lo que se logra con esta presión que ellos ejercen, que un ministerio, un gobierno regional los ayude, ¿no?, y actúe de una manera altruista y les genere un beneficio. O sea, aparentemente esto, y en el corto plazo se ve como una medida quizás hasta buena, porque el Estado está interviniendo y salvando a un grupo específico. Pero ¿qué es lo que no se ve? Lo que no se ve, y eso es justamente lo que nos invita a visualizar Henry Hazlitt, son los efectos en el conjunto de la sociedad y en el largo plazo que genera una medida que busca favorecer a un sector. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? Que quizás se está, bueno, incluso efectivamente, no lo digo quizás, se están favoreciendo una dinámica económica que no es productiva, porque es el mercado quien debería corregir si es que un productor, sea lo que sea, produce más y el precio está cayendo, y no intervenir en esta dinámica de precios para salvar al productor y regular el precio, sino permitir que sea el mercado el que establezca que determinado bien o servicio se deje de producir o se empieza a producir más. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando se genera una intervención externa a la dinámica de precios? Se malgastan recursos. Entonces, y los recursos siempre son limitados. En Perú, en Argentina, en Estados Unidos, los recursos que son en buena cuenta el capital y la mano de obra no son recursos infinitos, son siempre finitos. Y entonces, en el largo plazo, estas medidas aparentemente altruistas lo que van a generar es empobrecimiento generalizado por justamente quemar nuestro stock de capital y de mano de obra. Otro ejemplo, ¿no?, de grupos de presión que obviamente por una necesidad real recurren a una intervención estatal. En este caso, los empresarios de Gamarra presionan para que se restrinja la importación de ropa china. Y nos envía la información. Tiffany, buenas tardes. Adelante. Hace Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el Emporio Comercial de Gamarra, donde los empresarios se están viendo afectados por la importación de ropa que viene desde China y Bangladesh principalmente, y que esto ha generado que varios puestos de trabajo pues estén vacíos y que incluso algunos locales hayan cerrado. Precisamente nos encontramos con este gremio de empresarios, como por ejemplo el señor que está pidiendo las salvaguardias al Ministerio de Comercio Exterior. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo de que no se reduzca lo que es la importación de ropa china, porque en realidad nosotros nos perjudica. Le digo un caso personal: nosotros hemos tenido que reducir nuestro personal, que teníamos más de 15 trabajadores, ahora lo tenemos que reducir a 2 personales.
hemos tenido que cerrar tiendas. ¿Por qué? Porque no podemos competir con la ropa importada. Nosotros tenemos calidad, nuestras prendas son grandes, son tallas completas y buena calidad, pero sin embargo entra ropa china, cantidad, ha ingresado cantidad y no entendemos cómo ha ingresado acá, han inundado toda Gamarra de ropa china y no podemos competir con esos precios. Lamentablemente nos han... Entonces, como se puede ver, la necesidad o el impacto, la pérdida que pueden sufrir en este caso los empresarios es real. Entonces, y se debe a una dinámica de mercado por la cual ingresan productos más baratos y el consumidor los prefiere, obviamente porque todo el mundo cuida su economía. Entonces, uno podría ver a primera mano lo que realmente se ve, que hay un grupo, en este caso, de empresarios que a su vez también dan trabajo a muchas personas que se ven perjudicadas porque está entrando un determinado competidor y está este nuevo competidor recibiendo la preferencia de los consumidores. Entonces, siempre se genera, o este grupo genera esta presión hacia algún determinado organismo del Estado y logra, ¿no? En este caso, quizá que se implante una salvaguarda, un arancel, ¿ya? Y a primera mano lo que esto se ve, es evidente, es que la aplicación de estos aranceles salvaguardas justamente salvaguardan a estos empresarios y les permiten competir, digamos, con ayuda, ¿no? A través de impuestos que son el dinero de todos. Pero ¿qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es que la aplicación de estas medidas generan que el consumidor no pueda ejercer su libre voluntad de decidir qué comprar, economizar y a su vez quizás, no quizás, pero a su vez promover otro tipo de gastos y dinámicas económicas que sí son rentables, ¿no? Entonces, al final se genera un entorpecimiento de la dinámica económica en general y a largo plazo en favor de un grupo de presión que efectivamente está recibiendo o está sufriendo un impacto, ¿no? Y uno a veces puede ser tildado de malvado, de insensible por no proteger a determinado sector que a su vez da trabajo, lo cual es real, es efectivo, pero no vemos a veces el impacto que esto tiene en el conjunto de la sociedad y en el largo plazo, que al quemar nuestro stock de capital y de mano de obra, que siempre es finito, genera un empobrecimiento generalizado que incluso termina afectando a los propios beneficiarios de la medida altruista inicial. Y eso es un poco lo que también expone y demuestra de manera muy clara Henry Hazlitt en este libro Economía en una lección. Y bueno, estos casos no se dan obviamente únicamente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, estos escenarios de intervencionismo están extendidos a nivel mundial y les quiero mostrar esta noticia, que no estoy conectado a internet, pero si me espero unos segundos, ¿puede facilitarme la clave del Wi-Fi, por favor? Te paso al WhatsApp. Ya, gracias. Es interesante que podamos ver que estas medidas no se dan necesariamente en un país relativamente pequeño o una economía mediana como la peruana. Ya, ahora ya. Creo que esta no es, pero voy a pasar a internet aquí. Sí, sí, bastante.
Pasen por favor adelante, hay varias sillas libres. Sí. A ver, si me puede ayudar con la clave porque no la veo bien en la imagen. Sí, te lo mandé por escrito también. Ya, genial, gracias. Ya, genial, creo que va a ser más fácil así. Ya. No, creo que no. Creo que no es. Ya, sí. Ya, pero les puedo resumir lo que decía. Esta es una noticia de los Estados Unidos. Quiero volver a la presentación. Aquí está una presentación. Ya. Sí, ya. Era una noticia de CNN de los Estados Unidos en la cual se anunciaba que el gobierno federal había dado, incluso ya lo había aprobado, un beneficio, un impulso estatal a la economía en los estados de Oregon, Arkansas y Colorado, me parece. Y lo que promovía, en este caso la noticia la anunciaba la presidenta del Tesoro, creo que de Estados Unidos, que es como el BCR, del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, anunciaba que estaban dando y habían aprobado este estímulo económico a estos 3 estados, y lo que esto promovía, entre otras cosas, como el corazón de la medida, era promover el crecimiento económico equitativo. Entonces, esto a mí me resultó bastante interesante y curioso, ¿no? ¿A qué se refiere con crecimiento económico equitativo? Y ahí se anunciaba, cerramos nota, ¿no? A mí no me parece justo este concepto de crecimiento económico equitativo, ¿no? Porque si buscamos equidad en la competencia, ¿qué es lo que yo entendería? Por ejemplo, que un deportista estrella peruano como Juan Pablo Varillas, el gran tenista, si queremos que compita de forma equitativa con el resto de nosotros que no somos profesionales en tenis, en este caso, ¿qué deberíamos hacerle a él, ¿no? Amarrarle un brazo, volverlo manco. Entonces, ¿qué cosa es competir de forma equitativa, ¿no? ¿O a qué se refería la presidenta del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? O si buscamos que las empresas compitan de manera equitativa, yo estoy seguro que el desarrollo tecnológico que se ha dado, por ejemplo en el caso de la innovación en la telefonía celular, no hubiera generado este impacto y esta innovación que ha generado, por ejemplo, que ahora utilizamos teléfonos inteligentes, ¿no? Cuando antes utilizábamos estos aparatos tan grandes. O por ejemplo, si compitiéramos de manera equitativa, el desarrollo automovilístico no hubiera tenido los más o menos 150 años que tiene el automóvil, el desarrollo que tuvo, ¿no? Desde estos vehículos bastante precarios hasta vehículos pequeños, inteligentes y que cada vez incluso contaminan menos, ¿no? Entonces me parecía interesante por ello esa idea que presentó, ¿no? De crecimiento económico equitativo, ¿no? O incluso el desarrollo de la vivienda, que se ha dado, como todos sabemos, desde vivir en las cavernas hasta viviendas cada vez mejor construidas o edificaciones modernas que ahora habitamos casi todos, ¿no? Entonces, esta idea que presentaba de crecimiento económico equitativo me parecía un poco contradictorio con el desarrollo más bien que se ha dado en casi todos los mercados, ¿no? En beneficio obviamente de la población y de tener cada vez mejores bienes y servicios.
O por ejemplo, yo podría entender que quizá ese crecimiento económico equitativo se refiere más a la idea que tienen muchos políticos latinoamericanos y en general en todo el mundo de preferir la igualdad, ¿no? Lo que yo llamaría la igualdad en la pobreza, y es a veces mejor escucharlo, ¿no? Chile se ve como, bueno, este laboratorio, experimentemos en Chicago, instauremos este modelo y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas de fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina, mérito dicho sea de paso del pueblo chileno. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? La desigualdad. Nosotros tenemos que en vez de focalizarnos en la acción, tenemos que enfocarnos. Entonces, bueno, Camila Vallejo es ministra en el gobierno de Boric, ahora en Chile, y un poco aquí en esta entrevista bastante interesante se refleja el pensamiento que tienen, ¿no?, muchos políticos colectivistas, en este caso de que es mejor preferir la igualdad y enfocarse en los ricos que reducir la pobreza. Claro que como ellos están en el poder, la igualdad no aplica a ellos, no es una igualdad para todos, menos para aquellos que están en el poder, ¿no? Entonces quizás a esto también hacía referencia esta persona cuando decía un crecimiento económico equitativo, ¿no?, que para mí no le encuentro una definición muy justa, ¿no? Y un poco resumiendo esta idea presentada en el libro Economía en una lección y en general en el pensamiento de Henry Hazlitt, ¿no? Este es el ciclo de intervención económica estatal antieconómica, ¿no? Hay un grupo de presión que tiene un interés particular y que obviamente está sufriendo una situación quizá dramática porque no puede competir, y eso se puede aplicar a cualquier rubro, ¿no? Los productores automovilísticos en Estados Unidos, los desarrolladores inmobiliarios si quieren en Cusco. Entonces cualquier grupo que siente que está sufriendo una competencia real por alguien que está ofreciendo un mejor bien o un mejor servicio a un menor precio, siempre va a buscar o tratar de buscar esta ayuda, ¿no?, estatal, que al final se paga con el dinero de todos, ¿no? Entonces, en primer lugar, existe esta presión de un grupo de interés particular. En segunda instancia, en segundo momento, alguna instancia estatal cede a esta presión, ¿no?, una municipalidad, un gobierno regional, la presidencia de la República, un ministerio. En tercer lugar, a primera vista, lo que se ve y a corto plazo, se percibe que esta medida económica, entre comillas, se la percibe como algo positivo, ¿no?, al menos para el grupo de interés. Cuarto momento, y aplicando y entendiendo las ideas de Henry Hazlitt, a la larga y frente al conjunto de la sociedad, incluidos los supuestos beneficiados de la medida, los efectos resultan antieconómicos y perjudiciales. Y ya como quinto escenario, este ciclo de medidas continuas antieconómicas genera un empobrecimiento generalizado y afecta incluso a los beneficiarios iniciales. Algunas reflexiones también sobre estas ideas, ¿no? Frederick Bastiat, ¿no?, que inspiró las ideas de Henry Hazlitt, decía que el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo. Y creo que es una reflexión bastante interesante que resume justamente el pensamiento de Henry Hazlitt en el libro Economía en una lección. Todos a veces tratamos de vivir a cuestas de todo y no nos damos cuenta que eso que se está financiando con justamente el dinero de todos, y terminamos siendo más pobres al final. O también esta reflexión de Thomas Sowell, que es un intelectual muy destacado en los Estados Unidos, que dice justamente sobre la administración estatal, ¿no? Es difícil imaginar una manera más peligrosa de tomar decisiones que poniendo esas decisiones en manos de gente que no paga ningún precio por estar equivocados. Entonces, obviamente es fácil ser altruista, ser generoso con dinero ajeno, y más aún si es que no vas a sufrir las consecuencias de estas decisiones muchas veces antieconómicas, ¿no? Y también quería traerles estos datos que están presentes en el tercer libro que fundamentó esta exposición, que es crear, de Andrés Oppenheimer, sobre innovación, crear o morir, el que está aquí, ¿ya? Y esa estadística que recoge y por qué algunos países son más ricos, ¿no?
Y en verdad, ¿a qué se debe? ¿No? O sea, no es que el dólar valga más que el sol porque a alguien se le ocurrió o porque es más bonito el billete, sino porque estos países hacen un mejor uso de su stock de capital y de mano de obra, que siempre es finito. Son países en los que, que tienen menos intervención estatal en sus dinámicas económicas, y eso genera, ¿qué es lo que genera? Por ejemplo, y son datos reales, datos de la pobreza en Estados Unidos. El 99% de los estadounidenses pobres en Estados Unidos tienen electricidad, agua potable, servicios sanitarios y refrigerador. El 95% de estadounidenses pobres tiene televisor. El 88% tiene teléfono. El 71% de estadounidenses pobres tiene automóvil. El 70% tiene aire acondicionado. Hace 100 años, estadounidenses, ricos como Cornelius Vanderbilt o Andrew Carnegie, carecían de esos bienes y servicios que ahora son comunes para casi todas las personas que están bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos. Y estas son unas imágenes que justamente reflejan lo que les comentaba sobre el uso del stock de capital, que siempre es finito en cualquier país y que las pude tomar en un viaje que hice a Dallas, en Texas. Como en cualquier ciudad del mundo, estaba yo caminando por la calle y hubo una fuga de agua, se rompió una cañería y empezó a salir el agua. Y lo que sucedió a continuación fue que vinieron a repararlo, ¿no? Como en cualquier lugar del mundo. Pero lo interesante es que vinieron a repararla un service, no vino, digamos, Seda Texas, ¿no? Vino en este caso Hill Services, un contratista privado, y esto me pareció que era a las 10 de la mañana. En la tarde, cuando regresé, ya estaba todo reparado. Entonces, un país rico, y creo que precisamente por ello es rico, no se da el lujo de desperdiciar prácticamente $1, ¿no? de su stock de capital o de mano de obra. Bueno, en general, ¿no? Porque como hemos visto también hay medidas antieconómicas incluso en Estados Unidos, pero como el desperdicio de stock de capital y de mano de obra es menor, se dan esos números incluso de pobreza, como les mostraba, que son mucho mejores que los de cualquier país que tiene mayor intervención económica, intervención estatal o en su dinámica económica, ¿no? Otros ejemplos, en este caso de nuestra ciudad, de lo que se ve y de lo que no se logra ver. O sea, todos vemos la pésima ejecución, quizá incluso en calidad, pero sobre todo en tiempo, de las obras que se vienen dando en nuestra ciudad. La avenida Pardo, que creo que después de 3 años, después de arruinar a muchos comerciantes y empresarios del entorno y gente que también tiene sus viviendas ahí, se ha demorado una eternidad en construirse, o obras de jardinería que no sé en realidad a qué intención corresponden, porque un tiempo las hace jardineras planas, luego altas y demás. Pero ¿qué es lo que se ve? O las pistas que se empiezan a levantar y siempre tienen que cortar el pavimento cada 2 años en la Avenida de la Cultura, la altura de San Sebastián. Entonces, ¿qué es lo que se ve? O sea, lo que se ve, cualquiera podría decir, pero en verdad están dando trabajo. O sea, aquí ves a muchas personas haciendo trabajos de jardinería o parchando y reparchando los parches que se terminan de malograr en cada temporada de lluvia. Entonces, aparentemente uno podría pensar que en realidad se le está dando trabajo a gente, y de verdad se le está dando trabajo a gente. O sea, digamos que a cada trabajador se le da se le paga un jornal de 50 soles diario, y uno podría pensar que más bien se está dinamizando la economía. Pero lo que no se ve, y justamente esto es lo que propone en su lección Henry Hazlitt, es que si bien se está dando este salario, por decirlo, de 50 soles, lo que no se ve es que tu stock de capital y tu stock de mano de obra, que como lo digo y lo dice él, siempre es limitado, lo estás malgastando en actividades improductivas. Y por más de que le pagues un salario, por decir, de 50 soles a estos trabajadores, tú los vas a notar, y creo que los notamos cada vez más fastidiados porque esos 50 soles les alcanza para menos, y realmente les alcanza para menos, o no sube al menos al ritmo de la inflación y del costo de vida. ¿Por qué? Porque lo que estás generando al quemar tu stock de capital y de mano de obra, en realidad es justamente el empobrecimiento generalizado. No generas actividades productivas, la economía no crece al ritmo que sí crece el costo de vida, y la gente, por más de que reciba ese sueldo, digámoslo entre comillas, por hacer casi nada o trabajos muy improductivos, cada vez se siente peor, y con justa razón. Quizá no entiende a qué se debe, ¿no? Que si bien me están pagando, me alcanza para menos, pero se debe justamente a este mal uso
y desperdicio del stock de capital y de mano de obra, ¿no? O bueno, otros ejemplos, creo que ya tiene casi 6 u 8 meses la refacción de la prolongación de la avenida Collasuyo a la altura de la parte alta de Manuel Prado, en la salida del Real Plaza. O sea, no sabemos cuándo se va a terminar esta obra. Entonces, a partir de estas malas decisiones que no ven, digamos, a largo plazo o el interés general, es que quemamos el stock de capital y de mano de obra, y eso nos empobrece al final a todos. Y un poco para comentarles la aplicación de esta lección, o economía en una lección que propone Henry Harris, les quería comentar para terminar la aplicación de estas ideas en el desarrollo del mercado, porque esto es lo que es el mercado aeroespacial y cómo se ha abierto a través de la experiencia de la empresa SpaceX de Elon Musk. Bueno, el libro y la aplicación. Un poco para que dar un poco de interés acerca de la apertura de este mercado aeroespacial. Todos sabemos, todos conocemos que quizá una de las actividades humanas más impresionantes, más trascendentales, que nos generan satisfacción independientemente de nuestra ideología, es la exploración espacial. En este caso, el programa espacial soviético Sputnik Vostok puso en órbita al primer ser humano en el año 1961. Estos son logros, obviamente, que trascienden cualquier ideología y que nos llenan de orgullo como especie, en realidad, ¿no? Obviamente ver estas imágenes, independientemente de la ideología o el país que las haya hecho realidad, o el programa espacial estadounidense de la NASA, que en 1969 o envió a una persona y la trajo a salvo después de llegar a la Luna. Entonces, estas imágenes que obviamente, como les decía, trascienden a cualquier ideología, representan, a menos a mí me generan mucho entusiasmo sobre lo que podemos lograr y alcanzar como especie, ¿no? como seres humanos todos. Obviamente estos grandes logros extraordinarios se dieron dentro de una dinámica de competencia política entre el régimen soviético y los Estados Unidos, ¿no? Entre el socialismo y el capitalismo en la década de los años 60. ¿Qué es lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que se ve de estos extraordinarios logros humanos, ¿no? Se ve que el ser humano, si se pone de acuerdo o si es que colabora en grandes grupos, en este caso nacionales, puede lograr estas hazañas aeroespaciales. Pero ¿qué es lo que no se veía y que después, ya en las décadas posteriores, se notó? Que esta dinámica de competencia política era profundamente antieconómica, ¿no? Arruinó prácticamente a la Unión Soviética, y los Estados Unidos ya no podían darse el lujo de demostrar su superioridad o la superioridad de su sistema a través de enviar y traer a personas a la Luna, porque era totalmente antieconómico y no se podían ya dar el lujo de desperdiciar recursos en ese tipo de exploraciones, ¿no? Y por ello es que en los años 70, 80, 90
esta lógica antieconómica, pero sí política, hizo que los Estados Unidos incluso ya no podían poner en órbita carga espacial o satélites sin la ayuda en este caso Rusia. Pero les voy a comentar esto después. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estos logros increíbles aeroespaciales entran en la lógica económica? Y en este caso, el caso de la empresa SpaceX. Todo lo que les estoy comentando está bastante bien detallado en el libro biográfico de Isaacson sobre Elon Musk, que también les muestro aquí. Entonces, ¿cómo se maneja, digamos, el mercado? Porque se abrió un mercado aeroespacial bajo una lógica económica. ¿Qué es lo que propuso Elon Musk como gerente de la empresa, el fundador SpaceX? Analizar lo que costaba poner en órbita cada kilogramo de carga útil. O sea, ya no se trata de competir ideológicamente con otro país, ni llegar al espacio por una motivación netamente de orgullo, digamos, ¿no? Sino ya analizar cuánto me cuesta poner un kilogramo de carga útil, ¿no? En combustible, desarrollo del cohete, metales y demás, ¿no? Entonces, esa es la lógica económica y la aplicación justamente de esta lección, ¿no? O sea, no ver, digamos, solo lo que se ve en un primer momento, sino visualizar el costo general, el impacto en la sociedad y el largo plazo. Y esto es muy interesante, ¿no? En febrero a continuación, cómo se dio esta dinámica para que se abra luego el mercado aeroespacial. En febrero de 2004, la NASA, una organización estatal, ya otorga un contrato de 227 millones de dólares sin licitación a la empresa Chrysler Aeronautics. Elon Musk reclamó y le dieron esta explicación cuando reclamó, ¿no? ¿Por qué le han dado a esta empresa sin licitación? Le dijeron, a Chrysler le otorgaron la licitación porque sus arreglos económicos son frágiles y la NASA no quería que se vaya a la bancarrota. O sea, increíble, o sea, siendo Estados Unidos, para que vean que estas lógicas antieconómicas no se dan solo en nuestro país o en nuestro entorno regional. O sea, sin licitación, y porque es un país rico, prácticamente la NASA le regaló 227 millones de dólares a esta empresa simplemente para que no se vaya a la quiebra. Entonces, esa es la inaplicación de la lección. Un grupo de interés particular, en este caso esta empresa, presiona por un privilegio en desmedro de la colectividad y el largo plazo. ¿Qué hicieron? SpaceX y Musk demandaron a la NASA y ganaron el proceso, y la NASA recibió órdenes de abrir un proceso de licitación competitivo, el cual terminó ganando la empresa SpaceX. Entonces, y más ejemplos de cómo se desarrolló este mercado aeroespacial. La empresa SpaceX cuestiona unos contratos que existían, contratos de margen fijo, una rentabilidad asegurada, del cual gozaban las empresas en ese momento, en 2004-2005, las empresas Boeing y Lockheed Martin. A dichas empresas el Estado les pagaba todos sus costes y beneficios garantizados. Desperdiciaba su stock de capital y de mano de obra, en este caso los Estados Unidos. Y esto declaró Musk, ¿no? Musk declara, Boeing y Lockheed solamente quieren sus chollos, que en peruano pueden peruano es cutras, ¿no? De margen fijo. Y no se puede llegar a Marte con este sistema. Su objetivo era llegar a Marte, ¿no? Tienen un incentivo para no terminar jamás. Parece la obra de la Avenida Pardo o de la prolongación Collasuyo, ¿no? ¿Cómo hay ese paralelo, ¿no? Si no acabas nunca un contrato de margen fijo o ganancia garantizada, entonces chupas para siempre de la teta del gobierno. Y les pongo ejemplo, parece, cuando leí esa línea estaba pensando en la Avenida Pardo y en la Avenida Collasuyo, ¿no? O sea, cómo hay ese símil con la realidad peruana. Entonces, Musk propone, y se acepta después de que él se indigna con esto, ¿no? Le propone a la NASA, le propone una contratación de precio fijo basado en resultados. De ese modo podía ganar mucho dinero si construía un cohete rentable que resultase exitoso, pero podía perder mucho si fracasaba. En este caso se premiaban los resultados en lugar del derroche. Y bueno, le aceptan, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? El año 2009, el presidente Obama cancela el programa estatal Constelación. El programa estatal Constelación era el programa que iba a reemplazar al transbordador, ¿ya? Pero resultó
que este programa Constelación de la NASA ya había excedido su presupuesto y estaba fuera de calendario. No tenía lógica económica, estaba dado a una empresa que tenía un contrato de margen fijo, no tenía ningún incentivo para terminar la obra. Entonces se dieron cuenta de que no iban a llegar nunca más a tener, digamos, o habían perdido ese ritmo aeroespacial de los Estados Unidos, así que cancelaron el programa, aplicaron una lógica económica, aplicaron una lección. ¿Y qué fue lo que resultó? Cuando se empezó a aplicar digamos, la economía en una lección en el mercado aeroespacial. Por ejemplo, la NASA no tenía una lógica económica, no tenía fin de lucro. La NASA utilizaba pestillos espaciales que costaban $1.500 cada uno. Pestillos como de una puerta, pero en este caso un transbordador que tiene que ser más seguros, ¿no? SpaceX los logró construir por $30, de $1.500 a $30. Entonces, a partir de esta mayor eficiencia, porque obviamente se estaba jugando su continuidad en el mercado y su capital de SpaceX, en diciembre de 2008, SpaceX gana un contrato con la NASA para 12 viajes a la Estación Espacial Internacional por $1.600 millones. Y bueno, se vuelve el hombre más rico del mundo. El cohete Falcon 9 de SpaceX se convierte en el cohete más eficiente y más fiable del mundo, construido por una empresa privada, ¿no? Con un fin de lucro y que tiene que cuidar su capital, ¿no? En la siguiente década, y esto quizás lo más importante, o sea, cómo hacen este esfuerzo conjunto del Estado, dándole digamos, la capacidad de desarrollo y los contratos a una empresa privada. En la siguiente década, Estados Unidos, a través de SpaceX, envió al espacio más astronautas, satélites y carga espacial que cualquier otro país. Entonces, la aplicación justamente de esta lección y de la lógica económica dio este enorme resultado, ¿no? Y bueno, y momentos como este, ¿no? Esta es la empresa SpaceX, su lanzamiento. Esta es la parte más impresionante y emocionante realmente de este video, y justamente refleja las ideas que propone Henry Hazlitt, ¿ya? Porque como pueden ver, esta se llama la primera etapa, ¿no? De un cohete, porque
son las etapas que impulsan al cohete, que hacen que pueda vencer la gravedad de la Tierra y poner en órbita la carga que esté llevando, ¿no? Pero justamente como esta empresa, SpaceX, se juega su capital, se juega su reputación y no puede desperdiciar justamente por ello su stock de capital y de mano de obra, desarrolló estas primeras etapas, estos cohetes iniciales, que ya no se iban que terminaban como basura espacial orbitando la Tierra por siempre, sino que los recuperaba para volver a reutilizarlos en otra misión espacial. Entonces, esa es la lógica económica que permite que el stock de capital y de mano de obra no se desperdicie. A mí me parece impresionante, ¿no? Y como un país que había quizás perdido mucho del orgullo aeroespacial que había ganado al poner a una persona o a varias en la Luna, vuelve a esta dinámica aeroespacial a través de una empresa privada, ¿no? que cuida su stock de capital. Entonces, a partir de este desarrollo económico privado y de otros, es que se abre a la competencia el mercado aeroespacial. Entonces, ¿cuál es el resultado de la aplicación de la economía en una elección en el mercado aeroespacial? Se abrió un mercado en el cual ya participan varias empresas privadas, obviamente compiten por desarrollar más tecnología, por ser más eficientes en el uso de sus recursos, y 4 de las más importantes son estas, ¿no? SpaceX de Elon Musk, Virgin Galactic de Branson, Blue Origin del dueño de Amazon, Bezos, y Orbital Science, no recuerdo bien de quién es el accionista mayoritario, ¿no? Pero a mí al menos me emociona cómo se abre, ¿no? Se abre al mercado y al desarrollo tecnológico, el mercado en este caso aeroespacial. Y como conclusiones, y es lo que les quiero presentar, y espero, porque el motivo de esta presentación es motivar la lectura o relectura de este libro fundamental, Economía en una elección, es que no veamos solo lo evidente, ¿no? O sea, los efectos inmediatos de las medidas y políticas en el corto plazo, y solo con respecto al grupo de presión que las promueve, sino esforcémonos por ver los efectos de cualquier medida o política en el largo plazo y sus repercusiones en el conjunto de la sociedad. Bueno, eso, muchas gracias a Henry Harris por la presentación. Siempre tenemos un momento de comentarios o preguntas, pero sé que tenemos una presentación a continuación, así que... Gracias, Eduardo, por la exposición. Ha sido realmente bastante interesante la manera como has vinculado las ideas de Henry Harris, las políticas de Javier Milei y además esta experiencia tan interesante de SpaceX y demás. El día de hoy además tenemos una segunda conferencia, algo más aterrizado a nuestra realidad. Está con nosotros el señor Ricardo Ruiz Caro, que va a compartir con todos nosotros una propuesta bastante interesante sobre el modelo de gestión de Machu Picchu. Le damos la bienvenida, por favor, a Ricardo. Ahí con el señor Carlos Villas, por favor. Aplausos para ellos, por favor. Tiene entrado SD, ¿no? Pase, por favor, Carlos. Tiene lámina, ¿no? Sí.